grabar. Avísenme cómo se ve, porque en la mañana, temprano, que tuve clase a las 8, tuve algunos problemas al compartir, que no se veía muy bien la pantalla, como que se veía pixelada. Eso. Ya, entonces vamos a comentar qué vamos a hacer esta semana. Entonces, la semana pasada empezamos un tema que está relacionado con volúmenes. Entonces, hoy vamos a trabajar con el tema de volúmenes, ¿ya? Y la clase del martes y la clase del miércoles la vamos a dejar para ejercicios, ¿ya? Porque tenemos un importante desafío el jueves que va a ser el certamen, ¿ya? Y eso, ¿ya? Y como dijimos el martes, atención de alumnos, el martes vamos a hacerlo de 2 a 15:30 horas, con posibilidad de extender, ¿no es cierto? Si hay más gente y hay más consultas, nos extendemos un poco. No tengo problema por esta semana, porque como comentaba, usualmente yo los martes tengo reuniones en la tarde y este martes excepcionalmente no va a ser así, ¿no? Entonces, tenemos eso. Así que con eso estamos, ¿no? ¿Profe? Cuéntame. Sobre la prueba del jueves pasado, ¿Sí? ¿no van a subir como una pauta para ver en qué se equivocó cada persona? Ese era mi mail. No, sí, ahora me acordé. Sí, y Es que no, le íbamos a revisar. no lo liberó Yo pensé que lo había dejado para que después lo pudieran revisar, ¿no? No, creo que no. Voy a revisar el aula, porque la idea era que después de terminar los intentos se pudiera revisar. No se podía. Ya, entonces lo voy a hacer. Voy a revisar hoy día en la noche el aula. Yo hoy día en la tarde tengo que salir, porque la verdad es que mi mamá vive en Puchuncaví y yo le llevo cosas. Y ¿cómo se llama? No quise ir el fin de semana largo, porque como era fin de semana largo, Sí, harta gente, pensé que harta no me iban auto. a dejar pasar. Porque queda, no sé si ubican Puchuncaví, ¿dónde queda? ¿Sí? Queda cerca de la costa. Entonces, mucha gente que va para allá, por la cuestión de la segunda vivienda, no sé qué va. Entonces yo Sí. dije, capaz que no me dejen pasar, porque más encima con el auto lleno de tonteras. Entonces, bueno, son tonteras, son el palo, huevitos y cosas así. Entonces tengo que ir hoy día, porque ya mis viejos se quedan sin pan. Así que les tengo que llevar las cositas, ¿ya? Por eso hoy día no voy a poder hacer el horario de atención de estudiantes. Ya. Pero ya mañana, sin problema. Bien. Ok. Entonces, entonces me quedo con la pega esa, lo que tengo que hacer, voy a revisar el aula para que lo puedan, y si no, también una de las actividades que vamos a hacer justamente martes y miércoles, dentro de eso vamos a revisarlas con más detalle, las preguntas de la prueba, ¿ya? Las preguntas del control. Ya, ¿Profe? entonces, repasemos lo que estábamos viendo. Profe, ¿Qué? ¿Se vio, no? el certamen es como sigue el mismo como forma del control, ¿verdad? Sí, tiene la misma forma, preguntas de alternativa, ¿sí? Eso. ¿Cómo anduvieron con el tiempo? Eso sería una pregunta interesante en realidad. Yo bien. La idea, igual por ejemplo, en el contexto de los contenidos, sí, yo estaría dejando fuera volúmenes, porque esto lo estamos viendo desde la semana pasada, hoy día vamos a ver la otra parte, entonces medio complicado. ¿Pero qué entra así como temario? Todo lo que hemos visto, hasta áreas, incluyendo áreas. O sea, lo que estamos dejando fuera es volúmenes. Ya. ¿Te fijas? Lo dejamos fuera volúmenes. Para que no nos compliquemos, porque como mencionaba, usualmente, tradicionalmente, siempre los contenidos son hasta una semana antes. Entonces, en teoría, podríamos preguntar algo de volúmenes, pero como el tema de volúmenes lo vimos así como a medias, te fijas, yo encuentro que no sería bueno considerarlo, porque hoy día vamos a terminar y vamos a ver otros métodos. Entonces, lo interesante de preguntar volúmenes es que ustedes tengan estas alternativas para decir, este me conviene o este otro me conviene. ¿Te fijas? Entonces, por eso yo creo que es mejor dejar volúmenes afuera. Eso.
Profe, disculpe. Igual van a ser 9 alternativas. O sea, preguntas. 9 preguntas, sí, yo encuentro que es buena idea 9 preguntas. No sé qué opinan ustedes, si está bien o prefieren menos. Yo encuentro que menos es arriesgado. Es súper arriesgado. Por ejemplo, en Master 21 hicieron el certamen ahora y eran 5 preguntas. 5 preguntas. O sea, tenéis 2 malas y ya... Me cago. No, me muero. De verdad me muero. No, mal. En cambio, con 9, ¿cachai? Tú podés por último salvar más. Eso es lo que yo opino. Por eso, 9 preguntas yo creo que es una... Y la idea es que sean abordables y simples como para que las puedan contestar en el tiempo dado. ¿No? Y yo creo que vamos a andar bien con la idea de hacer ejercicio el día martes y el miércoles, revisamos bien el control y después hacemos certamen el jueves. Y hoy día terminamos con esto de volúmenes. Creo yo que con esto de volúmenes podemos terminar hoy día. Profe, dígame. ¿En el certamen va a entrar sustitución trigonométrica? Sí, en el certamen, o sea, sí, yo creo que va a entrar sustitución trigonométrica, pero en el contexto de que no específicamente se va a pedir con sustitución trigonométrica, pero que se va a poder calcular usando sustitución trigonométrica. ¿Te fijas? Porque, como mencionaba, hay varias alternativas para esto. Entonces, yo creo que una buena idea... Mira, a mí yo no, esta pregunta todavía no la hago, pero yo había pensado poner una pregunta así. No sé, que salga una integral. Y no sé, que salga un 9 menos x cuadrado, que es como lo clásico que aparece en sustitución trigonométrica, de x, por ejemplo. Entonces voy a decir acá, usando sustitución trigonométrica, entonces las alternativas serían A, B, C. Se me está ocurriendo recién que podría hacer una pregunta así. Teta es igual a seno de x. Teta es igual a, no sé, 3 seno de x. Teta es igual a... ¿Te fijas? Unas alternativas así. Y que tú tengas que elegir cuál es la que corresponde. ¿Te fijas? Una cosa así. Se me está ocurriendo recién esa pregunta. Digo, como para medir que realmente entienden cuál es la sustitución que hay que usar para la sustitución trigonométrica. Una cosa así creo yo que podríamos preguntar, como para que sea más, una pregunta corta, porque igual yo pienso que tenemos que agregar preguntas cortas, pensando que son 9 preguntas y no estar calculando 9 integrales en cada problema. O incluso también... otra cosa que no preguntamos en el control y que yo creo que sí vamos a preguntar ahora es cuando tengo una integral definida por ramo, una función definida por tramo. Te fijas, por una función así, que tenga una expresión acá, otra expresión acá, que diga x menor o igual que 1, x mayor que 1, entonces después decir, no sé, pues, ¿qué condición debe verificar? Incluso se puede poner la función, se puede poner la integral. No sé, estoy divariando en realidad. Y las alternativas que sean las condiciones. No sé, no se me ocurre. Una cosa sí estaba pensando yo, pero no, esas preguntas no las he hecho todavía. Eso. Ya. Volvamos con el método de los volúmenes, perdón. Y nosotros estábamos viendo, y nos quedamos a media, porque estábamos viendo el método de los discos. Y vimos varios casos. Entonces, hagamos un resumen de los casos que ya hemos visto. Primero,
voy a hacer un dibujito así. Yo tengo esa función y digo, por ejemplo, que tengo el A y el B, entonces si yo escribo la integral entre A y B de la función, suponiendo que esta es igual a f de x, ¿cierto? Que ese se llama el nombre de la función, de x, si yo quiero calcular el área, no puedo solamente calcular la integral, lo que tengo que hacer es usar valor absoluto. Tengo que ponerle aquí valor absoluto. Me quedo chuequitos. Y esa es entonces el área. ¿No? Pues el área, no hay que ver. Sí, pues el área, pero yo estaba hablando de volúmenes. Ya, pero es la misma idea. Espera, déjame borrar esto. Me le traspapelé. Ya. Entonces, si voy a calcular el volumen, ¿sí? Y digo entonces que esta región, voy a... gira en torno al eje X, el volumen entonces va a ser pi integral entre A y B de la función al cuadrado, f de x al cuadrado de x. ¿No sé? En este caso, ¿cierto? Como le pongo valor absoluto, en realidad igual que va a quedar positiva. La idea que nosotros dijimos, aquí, perdón, me faltó la churar acá, ¿cierto? Cuando esto gira en torno al eje X se forma un sólido que lo llamamos sólido de revolución. Ese es el nombre que recibe. Y calculamos, ¿cierto? Con la idea de que cuando hacemos el giro, voy a cambiar de color, voy a tratar de hacerlo, cuando esto gira, ¿cierto? El sólido que se forma, ¿cierto? Hace una cosa así. Parece como un dulce. Esos dulces viejitos que vienen envueltos en papel, ¿cierto? Y si yo hago un corte acá, y después miro qué se produjo con ese corte, lo que voy a observar entonces es una circunferencia. Y esa circunferencia va a ir cambiando. Espera, que ahí llegó alguien, tengo que admitirlo ahí. Admit all, ya. Entonces, como comentaba, al hacer ese corte, cuando yo saco esto, corto esto aquí, y entonces veo una circunferencia. Y en cada parte que yo haga el corte, ¿cierto? Pasa lo mismo. En cualquier parte yo voy a ver una circunferencia. Claro que ese me quedó medio chueco. Lo voy a eliminar mejor. Porque son siempre cortes que son paralelos al eje Y. Y entonces en cada uno de esos cortes, obviamente que va a ir dependiendo de la X, donde se diga la X se va a mover entre el A y el B. Y para cada uno de ellos tengo una circunferencia. Y el área de la circunferencia, ¿cierto? Es pi r cuadrado. En este caso el R para nosotros es la función. Por eso entonces calculamos con el método de los discos de esta forma. Ese fue el primer caso que nosotros planteamos. Ahora, después empezamos a ver algunos casos especiales, como por ejemplo, cuando tengo el volumen que se forma entre dos funciones. Y ahora voy a dibujar una función aquí y voy a dibujar la otra por acá. Voy a decir que tengo este mi A y aquí voy a dibujar el B. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto, de nuevamente, tengo por ejemplo esta que va por arriba es igual a f de x. Y esta otra que es igual a g de x. Entonces, de manera análoga, yo tengo ahora una región y voy a decir entonces que gira en torno al eje X. Si gira en torno al eje X, entonces yo voy a calcular, y esto le dimos un nombre, ¿cierto? Que son arandelas. Uno de los nombres. Hay personas que lo llaman así o simplemente dicen es el método de los discos en el caso especial de. Pero es la misma idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Calculamos el pi integral entre A y B, y aquí yo hay una notación que me gusta mucho usar y es la R mayúscula menos la R minúscula de X. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a ver
la que va por arriba menos la que va por abajo. ¿Sí? La más grande contra la más chica. Y como acá tengo justamente que cambia, justamente en estos casos tendría que escribir la integral entre A y B, y C, por ejemplo, si se llama así, y entre C y B. Y así lo calculo. Eso, ¿cierto? Es el caso particular, ¿cierto? De las arandelas. También mencionamos que hay veces en que me conviene escribir esto al revés. ¿Sí? Esto no es algo que uno diga, me gusta complicarme la existencia y yo quiero calcularlo de una forma la más complicada posible. Sino que sucede a veces justamente que hay ciertas funciones. Voy a dibujar una parábola. Acá se fijan, esto es una parábola que está acostada. Y voy a dibujar una línea recta. Una recta, ¿cierto? Entonces aquí yo observo, ¿cierto?, que tengo esta región. Y nuevamente, si esto gira en torno al eje X, en realidad me convendría, ¿cierto?, escribir la integral en términos de y. ¿Sí? Y ahí entonces nosotros dijimos que lo que hacemos es que si yo tengo y igual a f de x, entonces lo que hago es la misma idea de la función inversa y escribo x igual a f a la menos 1 de y. Si tengo y igual a g de x, entonces voy a escribir x igual a g a la menos 1 de y. Y también comentamos, ¿cierto?, que hay una cosa que nosotros nos saltamos, y es algo que nosotros conocemos bien, y es el tema de las funciones inversas, ¿cierto? Nosotros sabemos que para que una función tenga inversa tiene que ser biyectiva, tiene que haber inyectividad y tiene que haber sobreyectividad. Ahora, ¿por qué nos saltamos eso? Porque en realidad a nosotros no nos interesa, primero no nos interesa la función que sea biyectiva en todo su dominio. Nos interesa básicamente el intervalo sobre el que estamos trabajando, que son intervalos chicos, ¿sí? Y en estos casos, ¿cierto?, siempre se va a verificar, ¿no? Y ahí hay un teorema que no sé si lo habrán visto, un teorema un poco complejo, que se plantea en el contexto de las funciones diferenciales, en derivabilidad, y que se refiere a que en realidad todas las funciones pueden ser inyectivas en un determinado dominio. ¿Se fijan? Me refiero con eso es que para cualquier función yo puedo restringirla en un dominio, aunque sea, puede ser muy grande o puede ser muy chiquito, y en ese dominio entonces la función va a ser biyectiva y por tanto va a tener inversa. Ese es un resultado, digamos, bastante notable, pero que es difícil de, en realidad, demostrar. Ya. Y nos faltó el caso, esto, a ver. Esto, perdón, me equivoco. Aquí no, porque estoy mal, porque esto fue el caso que estudiamos cuando nosotros esta región la dimos vuelta en torno al eje Y. Ese fue el caso. Voy a escribir acá. Sí, pues esto gira en torno al eje Y. Ese era el caso que nosotros planteamos. Y lo escribimos igual, o sea, voy a escribir la integral entre, el volumen sería pi veces la integral entre, ahora voy a escribir C y D. Y aquí nuevamente escribo, voy a escribir f a la menos 1 al cuadrado menos g a la menos 1 al cuadrado. Suponiendo, ¿cierto?, que la f es más grande que la g, y aquí la otra diferencia que teníamos era que escribimos la integral en términos de y e integramos, ¿cierto?, en términos de y. Eso fue otro caso que nosotros estudiamos. Y el caso que nos faltó, y aquí vamos entonces a ver eso, es el caso cuando vamos a decir que tengo una región que gira en torno a una recta que es paralela al eje X. Voy a escribir con palabras, voy a escribir, voy a decir entonces la región gira en torno a una recta paralela
al eje X. También podría girar en torno a una recta paralela al eje Y, pero en realidad es mucho más fácil hacer ese caso cuando, y lo vamos a ver con el método siguiente, que es el método de las capas simétricas, ¿no? Voy a hacer un dibujito para tratar de explicar la idea. Mira, voy a tener entonces, supongamos que tengo dos funciones y que se genera esta región, ¿sí? Y yo podría decir que quiero que gire en torno, por ejemplo, ya no en torno a X, ni en torno a Y, sino, por ejemplo, en torno a esa región, ¿sí? Entonces, en torno a esa recta, ¿verdad? O por ejemplo, a esta otra que está acá abajo. O en torno a algo que está más cerquita. Obviamente que nunca puede ser una recta, si yo tuviera una recta que cruza a esto, ya ahí digo, esto está mal, porque eso ya lo comentamos y no puede ser, ¿sí? Entonces, la idea que nosotros vamos a implementar con esto, ¿cierto? Va a ser que nosotros vamos a trasladar la función. Se fijan que esta región que está acá, yo la podría tomar y moverla para abajo, moverla para arriba, moverla para donde yo quiera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es moverla de modo de que coincida con el eje, que el giro coincida con esta idea de que gira en torno al eje X. Entonces uno ve, mira, tengo esta distancia, tengo esta distancia, tengo esta otra que está acá, ¿te fijas? Y la muevo todo para que me quede en el eje X. Muevo todo, para abajo o para arriba, ¿sí? Dependiendo de dónde esté mi región. Vemos un ejemplo para explicarme con más claridad con respecto a esto. Vamos a decir entonces, ejemplo. Y vamos a decir entonces, calcular el volumen. Del sólido de revolución. Voy a decir, obtenido al girar la región. Voy a decir, y igual a raíz de x. Tiene varias características esta. Y igual a raíz de x. Y igual a 1. X igual a 4. Que gira en torno a igual a 1. Entonces, vamos a partir haciendo la gráfica. La función raíz de x nosotros la conocemos, ¿cierto? La función raíz de x tiene la característica de que pasa por el origen, ¿cierto? Y hace así. Es como una rama de la parábola x igual a y al cuadrado. Y solamente la rama positiva. Esa es la función raíz de x. ¿Ya? Me dice aquí x igual a 4 y igual a 1. ¿Dónde está el x igual a 4? Tengo 1, 2, 3, 4. Ese es el 4. Entonces ahí tengo... Hoy me quedo medio chiquito. Vamos a verlo. Ahí. Ese sería mi x igual a 4. Y el y igual a 1 lo voy a dibujar con otro color. Sería entonces así. Ahí. Sí, voy a ponerlo un poquito más arriba como para resaltar qué es lo que es. Ya. Entonces, insisto con esto porque creo que la parte más compleja en estos contextos, tanto de volúmenes como en áreas también, es darse cuenta cuál es la región, ¿sí? ¿Es esto que está acá abajo? No.
es este pedacito que está acá. Se fijan que yo cuando observo esto, me doy cuenta de que veo distintas regiones, ¿se fijan? Pero cuando yo determino, ya sea para calcular el área o el volumen, tengo que mirar la que está encerrada por todas las cosas que me dijeron, ¿se fijan? Entonces tengo el i igual a 1, la raíz cúbica y el x igual a 4. Entonces en realidad mi región es esta. Esa es mi región. Y esto, como dije, gira en torno al i igual a 1. Mi recta i igual a 1 es esta. ¿Ya? Entonces, como mencionaba, el objetivo de esto, es calcular el volumen. Entonces, lo que yo quiero, y la estrategia que estaba mencionando recién, es que yo quiero bajar esta región. En este caso la voy a bajar una unidad. Fíjate que aquí tengo esto de acá, perdón. Tengo una distancia de 1, porque es igual a 1. Lo quiero bajar una unidad para girar en torno al eje X y obtener, ¿cierto?, el volumen de la misma cosa. Se fijan que esto no lo podría llegar y hacer acá y calcularlo usando la fórmula porque me daría otro valor. Ahí sería otro sólido, de hecho. Entonces voy a dibujarla lo que quiero acá. Voy a decir entonces que tengo 1, 2, 3, 4. Voy a dibujar de nuevo el i igual a 4. De nuevo me quedo medio chiquito ahí. Voy a dibujar mi curva. Mira, esta. Ay, que me quedó fea. Espérame. Me quedó muy feo. Sí, la voy a dejar así nomás. Yo sé que me quedó entera tiritona, pero y me quedó más chiquita, en realidad. Pero parece que también me quedó más chiquito ese dibujo. Claro, me quedó más chiquito el dibujo. Y voy a borrar esa cosita que me hice ahí. Eso. Ya. Porque van a tener que usar ustedes la imaginación para entender que esta región que estoy achurando a este otro lado es la misma que está al otro lado. Pero podríamos... Bueno, la cosa es, después podemos hacerlo el dibujo en GeoGebra para que ustedes lo observen ahí bien hecho, ¿ya? O lo voy a abrir el tiro en GeoGebra. Pero mientras tanto, van pensando ustedes en esto que hice, ¿cuál es la función a la que llegué? ¿Cuál es esa otra función que está ahí? Porque la bajé una unidad, ¿cierto? Entonces, al bajarle una unidad, ¿qué es eso? Voy a compartirlo, que me fui a GeoGebra para hacer el dibujo bien. Y lo voy a compartir con ustedes, que voy a empezar a dibujar esto. ¿Te fijas? Tengo i igual a 1, x igual a 4, y creo que era la otra, y igual a... raíz de x. Ahí está. ¿Te fijas? Incluso a mí me quedó, la hice más alta. No es tan alta. ¿Te fijas? Entonces, la región que me están pidiendo a mí es lo que está entre. La región que me están definiendo está encerrada por esa línea verde, por la línea azul y el rojo. ¿Sí? Esa es mi región. No esto y no esto otro. ¿Sí? Menos esto que está acá. Porque esto que está para el otro lado, ¿cierto? Ni siquiera está agotado. Entonces, cuando yo lo bajo una unidad, ¿cómo se llama eso? O todo esto. ¿Se acuerdan de algo así? ¿Les suena esto o no? Voy a volver a la pizarrita. ¿Se acuerdan cuando voy a escribir acá? A ver si se acuerdan, pues yo sé que se tienen que recordar de esto. Recordar. ¿Se acuerdan cuando uno está estudiando técnicas para graficar?
Y uno habla por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, ¿cómo grafico esto? ¿Se acuerdan? El tema de los desplazamientos. Y uno dice, mira, dentro de la raíz cuadrada tengo un x más 2, eso significa que se desplaza hacia la izquierda 2 unidades. Afuera de la raíz tengo un más 3, entonces eso quiere decir que la gráfica sube 3 unidades. ¿Se acuerdan? Díganme que sí. Sí, yo no. O sea, me acuerdo, pero nunca me lo aprendí. Este es el tema porque justamente ahora vamos a usar esa idea. ¿Te fijas? Mira, en esto que está acá, yo voy a bajar. ¿Te fijas? Usualmente lo que pasa es que uno lo hace al revés. ¿Te fijas? Uno dice, mira, yo tengo la función, como el ejemplo que estaba mostrando yo recién, ¿cierto? Y uno dice, ya, entonces voy a graficar, y uno parte desde la raíz, de la función raíz, lo hace así, ¿cierto? Tengo mi función raíz, entonces uno dice, ya, después uno dice con el menos 2, entonces ahí tengo raíz de x más 2, igual a raíz de, y después dice ya, y sube 3 unidades, entonces dice, tengo 1, 2, 3, y entonces lo sube 3 unidades, y ahí te queda la gráfica. Uno lo usa de esa forma, pero en realidad nosotros ahora lo vamos a hacer al revés, es decir, yo voy a tener una función y voy a ver que la voy a mover solamente, y este es un tema importante, porque solamente la voy a mover hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? No la voy a estar desplazando de izquierda a derecha, porque la idea es que coincida con el eje X, ¿sí? Así que esto, como decía, va voy a moverla hacia arriba, dependiendo de dónde esté la región, o lo voy a mover hacia abajo, ¿sí? Y aquí puedo escribir texto. Escribo con desplazar arriba o abajo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Dónde fue el texto? Ahí está. Y eso va a depender, ¿cierto? Yo insisto nuevamente, se fijan lo importante que es la gráfica. Porque una vez que yo lo observo y lo grafico, yo digo, ok, mi región está, muevo hacia arriba, muevo hacia abajo. La idea es que esto, al moverlo, ¿cierto? Me coincida con el eje X y ahora hacer el mismo método, pero con esto, ¿sí? Girando en torno al eje X. Ahora, el tema es que ya mi función no es la misma, porque bajó una unidad. Entonces esto va a ser igual a raíz de X, y como mencionaba, esto es menos 1. Esos desplazamientos que son hacia arriba o hacia abajo siempre van afuera de la función, ¿sí? No como los desplazamientos que son de izquierda a derecha que van adentro. Vamos al GeoGebra para mostrar lo bonito, porque ya que ahora, ¿se fijan? Entonces ahí tengo mi región, y ahora voy a graficar aquí mismo, a ver si se aprecia. ¿Y dónde lo dejé? Entonces voy a escribir I igual a... No podría hacerlo la misma, por ejemplo. Lo voy a hacer acá. Raíz de X, y le voy a poner menos 1. Entonces, ¿se fijan cómo? Yo no sé cómo sea, sí sé cómo. No sé, una forma fácil de colorear regiones, en realidad. Se puede hacer en GeoGebra, pero yo creo que es medio complicado. Entonces, esa región que está aquí, que nosotros ya la observamos y dijimos, esta es nuestra región, tenemos que darnos cuenta que es exactamente la misma que está acá abajo. ¿Se fijan? Porque lo único que hicimos fue bajarle una unidad, entonces ya no va a girar en torno a la recta igual a 1, sino que va a girar en torno al eje X. Pero ya no estoy girando, como mencionaba en la función raíz de X, sino que la raíz de X menos 1. Entonces, ahora vamos a escribir la fórmula. Quiere decir entonces, vamos a escribir eso, que el volumen, lo voy a escribir acá abajito, el volumen, entonces va a ser pi integral. No discutamos todavía cuáles son los extremos.
Y voy a escribir entonces raíz de x menos 1 al cuadrado de x. Esta va a ser mi fórmula. Ahora, ¿cuáles son los extremos de la integral? ¿Va entre 0 y 4? Entre 1 y 4, ¿no? Entre 1 y 4, justamente. Va entre 1 y 4, porque justamente es aquí donde se produce el corte, que es el mismo que está acá en realidad. Porque, insisto, no se hace un movimiento que sea de izquierda a derecha. Esto solamente uno baja o sube. Así que en realidad tampoco los extremos van a cambiar, ¿ya? Si tú lo analizas en el primer caso o en el segundo. Van a ser entonces entre el 1 y el 4. Vamos a la otra hojita para escribirlo más ordenado. El volumen entonces sería pi integral entre el 1 y el 4 de raíz de x menos 1 al cuadrado de x. Para calcular eso, ¿cierto? Yo tengo que escribir pi, ¿cierto? Y me quedo con ese paréntesis. Pi y ahí. Y antes de integrar, ¿cierto? Entre 1 y 4, antes de integrar, voy a desarrollar el cuadrado binomial. No sé por qué me quedo ahí. Tengo que desarrollar ese cuadrado al binomio, ¿cierto? Me va a quedar raíz de x al cuadrado, x menos 2 raíz de x, más 1 de x. Ya, y entonces eso va a ser pi y voy integrando. Ahora sí. La x quería entonces x cuadrado partido por 2, menos 2. Eso es un x elevado a un medio. Entonces un medio más 1, 3 medios. X elevado a 3 medios. Partido por 3 medios. Más la integral del 1 es x y todo esto evaluado entre 1 y 4. Entonces escribo pi y voy calculando. En el 4, no lo había comentado, lo estaba pensando, hay algunas personas que les gusta hacerlo de otra forma. Yo no sé, lo voy a borrar, me van a perdonar. Voy a borrar todo. Porque lo voy a calcular de otra forma para ver si les tinca más hacerlo así. A mí no me gusta, pero lo voy a hacer así. Mira, hay personas que hacen lo siguiente. Entonces escriben así. La van separando al tiro. Yo creo que es más largo, por eso no me gusta hacerlo así. ¿Te fijas? Entonces van calculando cada una. Entonces aquí me comí el pi. Entonces dicen, ya, la primera sería pi x cuadrado partido por 2 entre el 1 y el 4, menos 2pi x elevado a 3 medios partido por 3 medios entre el 1 y el 4, más pi por x entre el 1 y el 4. Y van haciendo, evaluando en cada una. Yo encuentro que es más largo, como que escribo más, siento yo. No sé si es así o no, pero lo comento, ¿cierto? Para que ustedes tengan una opción, ¿cierto? Para elegir que lo que les sienta más cómodo. Ya. Y eso es... sigamos la otra hojita para calcularlo y aprovechamos, ¿cierto? De practicar esto de las integrales. Entonces tengo pi partido por 2 y pi partido por 2. Y evalúo entonces, como dije, en el 4. 4 elevado a 2 serían 16. Menos 1 serían 15. Lo voy a escribir al tiro. 15, eso sería 15 pi menos. Menos. ¿Es menos? ¿Cierto? Sí, menos. Tendría aquí 2pi. Ahí, chafre, aquí por otro lado. 2pi, pero está dividido por 3 medios, entonces eso es por 2 medios. Perdón, 2 tercios. Por. Y ahora evalúo. En el 4. En el 4 tendría 4 elevado a 3 medios, serían 2 elevado a 3, que serían 8. Menos, en el 1, 1, sería 7. 8 menos 1, 7. 7. Lo escribir al tiro, 7. No, ya lo voy a dejar así.
Después viene el segundo término que sería más pi, y luego en el 4 menos 1, que sería 3. Entonces aquí tengo 15 pi medios menos 2 por 2 son 4, 4 por 7 28 pi tercios, menos 3 pi. Más 3 pi, eso es un más. Entonces, mínimo como múltiplo, 6, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo 2 por 3 son 6, entonces 3 por 15, 2 por 3 son 6, y ahí no sé por qué está poniendo 30, 3 son 45, y voy a dejar el pi afuera para no estarle escribiendo cada rato, menos. Ahora tengo un 2 por 3 son 6, y 2 por 28 son 2 por 8, 16, me queda 1, 2 por 56. Más 6 por 3 son 18. 18. Entonces tengo, voy a usar mi calculadora. Esto me da... Bueno, menos me demoraría en calcularlo porque me demoraría tanto en activar la calculadora. 45 menos 56 más 18. 7. Entonces esto me da 7 pi sextos. Y ahí está. ¿Sí? Como comentábamos anteriormente, cada vez que nosotros hablamos de un volumen, los volúmenes tienen que ser números positivos. Así es que, igual que el contexto de las áreas, ¿sí? Entonces, nos tiene que dar algo positivo. Si nos da negativo, ¿cierto? Uno tiene que empezar a revisar los valores que te dan. ¿Ya? Eso es entonces con respecto a este método que todo esto que hemos visto, ¿cierto? Se ha referido al caso del método de las capas cilíndricas. De hecho, vamos a volver atrás, mira. De hecho, mira, en los mismos dibujitos que estamos viendo acá, acá. Cuando hago girar esto, ¿cierto? Cuando uno piensa, mira, que esto va realmente a girar en torno al eje X, ¿cierto? Y pensamos en esta lógica de hacer una sección, ¿no es cierto? Lo que vamos a observar siempre es justamente una circunferencia. Fíjate a todo esto, si yo lo hago girar esta misma sobre el eje X, perdón, sobre el Y igual a 1, la misma idea, en la sección transversal voy a observar una circunferencia, ¿cierto? Eso me dice a mí que estamos usando el método de los discos, ¿ya? En cambio, lo que vamos a plantear a continuación es otro método, ¿ya? Que se llama justamente el método de las capas cilíndricas. Y una de las grandes diferencias es que usualmente uno cuando trabaja con esta idea, ¿cierto?, de los volúmenes, usualmente cuando la región está girando con respecto al eje X, usualmente uno usa el método de los discos. En cambio, si la región gira en torno al eje Y, usualmente uno usa el método de las capas cilíndricas. ¿Ya? Entonces vamos a, como dije, plantear el método de las capas cilíndricas. Vamos a partir haciendo un dibujito. La misma idea anterior, voy a tener entonces una función entre un A y un B. Vamos a dibujar solamente un pedacito de la función. Esta función, ¿cierto?, en ese intervalo va a generar, ¿cierto?, una región que es acotada. Pero ahora lo que vamos a plantear distinto es que vamos a... Voy a tratar de dibujar esto con otro color. Esa es mi función, y igual a f de x. ¿Ya? Y ahora la diferencia, como mencionaba, es que esto va a girar en torno al eje Y. Esa región, al girar en torno al eje Y, entonces va a producir también un
sólido de revolución, se sigue llamando de la misma forma. Voy a tratar de dibujar algo. Claro, yo podría decir, bueno, podría usar el mismo método anterior, el método de los discos. Y sí, podría ser. ¿Sí? Pero la gracia es justamente que el método de las capas cilíndricas me plantea algo que es mucho más simple, ¿no? Y lo que hace esto entonces es justamente calcular el volumen como con la siguiente fórmula, la voy a escribir al tiro. Voy a escribir entonces, el volumen va a ser igual a 2pi integral entre A y B, ¿sí? De X, f de X, de X, ¿sí? Esa va a ser la forma en que calculamos el volumen usando el método de las capas cilíndricas. Nótense entonces que acá lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y voy a tratar de dibujar una sola capa cilíndrica. Con este color. Cuando gira esto, ¿no es cierto? Y aquí ya me quedó chueco. Voy a dibujar un cilindro. Eso es lo más o menos que voy a tratar de hacer. ¿Sí? Entonces, en este contexto, nosotros no vamos a observar ya circunferencia, porque no vamos a usar la misma fórmula del pi al cuadrado, sino lo que estamos usando, ¿cierto?, es radio, ¿sí?, por altura, que es justamente la forma en que vamos a calcular esta idea, ¿sí? Se fijan, cuando yo digo X, mi X estaría acá, ¿cierto? Sería mi X, y el f de X sería mi altura, multiplicado por 2pi, ¿cierto? Que me da la vuelta completa, ¿sí? Yo voy a decir radio y altura. Ya. Eso entonces es la idea con estos métodos de este nuevo método, ¿cierto? Que es de las capas cilíndricas. Y vamos a ver un ejemplo. También obviamente que puede suceder que, y esto lo vamos a plantear en un ejemplo posterior, también podría suceder que la región gire en torno al eje X y también podríamos calcularlo usando una idea similar a la anterior, ¿sí? Pero en realidad lo más acostumbrado, como mencionaba, es que si yo tengo una región y digo que voy a hacerla girar, calcular el volumen en torno al eje X, lo más común es usar el método de los discos. Y si la región gira en torno al eje Y, voy a usar el método de las capas cilíndricas. Es así, en su gran mayoría. Porque ahora, si en cambio a mí me dicen que yo observo que la función está escrita más bien en términos de su inversa, puede que eso cambie, ¿no? Ya, entonces, como dije, vamos a calcular el... voy a hacer entonces... ejemplo. Voy a decir entonces calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar, voy a decir, igual a raíz de X en X que está entre 0 y 1, ¿no es cierto?, en torno al eje Y.
Entonces tengo una situación más o menos similar a lo que estaba planteando anteriormente. Tengo, ¿cierto? La gráfica que ya conocemos, que es la raíz de x, pero ahora dijimos que la x va a estar entre 0 y 1. Entonces tengo eso. Es bien exagerado, ¿cierto? Voy a suponer que ahí tengo el 0 y el 1. Entonces, esa es mi región, ¿no es cierto? Está acotado ahí. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer girar en torno al eje Y. Entonces mi volumen va a ser 2pi integral entre el 0 y el 1. Fíjense que aquí hay una gran diferencia, porque acuérdense que cuando usamos el método de los discos y lo hicimos girar la región en torno al eje Y, la integral la escribimos en términos de Y. En cambio ahora, la integral la región, perdón, gira en torno al eje X y la integral sigue escribiéndose en términos de X. Y esto va a ser X, ¿cierto? Por raíz de X, de X. ¿Sí? Bien, insisto con la idea. Voy a hacerlo con otro color. Mi capa cilíndrica sería X. Voy a dibujar el cilindro que tengo acá. Entonces tengo X, f de X, la vuelta completa son los 2pi. ¿Sí? Estos 2pi siempre van, ¿sí? A diferencia del caso del método de los discos, porque ahí es solamente pi por el pi r cuadrado. Y entonces esto sería, para terminar de calcular, 2pi, ¿cierto? Integral entre 0 y 1. Tengo aquí x por x elevado a un medio. Entonces tengo 1 más un medio son x elevado a 3 medios de x. Y su integral entonces serían 2pi, ¿cierto? X elevado a 3 medios más 1 son 5 medios, partido por 5 medios, y esto entre el 0 y el 1. O sea, esto sería 2pi por 2 quintos por 1, ¿cierto? Porque en el 0 se hace 0. Y entonces eso es 4pi quintos. Los dibujos de todo esto que yo hago en este contexto son dibujos como para recordar un poco cuál es la fórmula que tengo que usar, pero bajo ningún contexto, ¿cierto? Es algo que entre en una evaluación, ¿ya? Ni siquiera en el contexto cuando hacíamos pruebas formales, ¿cierto? Presenciales, ni siquiera ahí podíamos hacer un dibujo de lo que sí siempre se pide en el contexto formal, ¿cierto? De una evaluación presencial, es graficar la región, ¿sí? Pero hacer el dibujo así en 3D del sólido, nunca, ¿no? Así que creo yo que igual vale la pena y en estos primeros ejercicios ir haciéndolo para justamente constatar el tema de que si uso el método de los discos se genera una circunferencia. Si uso el método de las capas cilíndricas, observar dónde y cómo está ese cilindro, ¿ya? En realidad aquí, en los dos métodos, yo me he saltado todo el tema de la demostración, que yo creo que no aporta mucho. Pero para comentar un poco nada más qué es lo que significa esta demostración. Significa que uno construye una partición entre el A y el B. Voy a dibujarlo mejor acá en el... Lo que uno hace, ¿cierto? Voy a borrar un poco todo eso rosado que me quedó tan feo el dibujo. Borré de más. Espérenme, voy a tratar de arreglar. Ahí, ya. Voy a tratar de arreglar mi dibujo, que me quede muy re feo. Bien. Lo que uno hace en la perspectiva formal, ¿cierto? Es que primero construye una partición. ¿Se acuerdan que lo vimos eso en un contexto partición? ¿Sí? Y uno construye entonces A, X1, X2, pero sin darles valores, ¿cierto? Entonces digo, mi partición va a ser del X0, X1, hasta que llego al XN. ¿Ya? Y después entonces digo, ya, entonces voy a hablar de un X cualquiera, arbitrario, ¿cierto? Alguno de esos puntitos en ese intervalo AB. Y entonces para ese X yo digo que construyo un cilindro. En realidad no es un cilindro, es una capa cilíndrica, ¿sí?
porque estoy haciendo solo la capita, ¿sí? 1. Y eso entonces yo digo que eso va a ser XF de X. Y después voy sumando 1, voy sumando otro, otro y otro y otro. Y si sumo todos esos cilindros, se fijan entonces, voy a ir, a variar, me quedo tan feo mi dibujo. Voy a ir construyendo, ¿cierto? Al dar los vueltas, ¿cierto? Con el 2pi, voy a ir construyendo, ¿cierto? La gráfica, ¿cierto? De lo que sería mi sólido. Que me quedó peor dibujado que lo que había hecho antes. Lo siento. Ya, eso es el método, como decía, de las capas cilíndricas. Y también esta tiene varios casos, ¿sí? Como son esto de que gire en torno entre dos funciones, ¿cierto? Que es la misma idea anterior, ¿cierto? La más grande pero la más chica. Como es... espera. Ay, lo siento. Entonces, no sé, mi hija se puso ahorita. Yo pienso que a lo mejor el tiempo me dice, espérate. Entonces, así es como se hace la demostración. Lo mismo pasa con el método de los discos. Todos se basan en las particiones que comentábamos hace unos días. Tocaron el timbre, pero mi hija vaya, esperen. Vaya nomás. Ya. Entonces, veamos otro ejercicio. Vamos eso y vamos a ver otro ejemplo. Ahora voy a definir la siguiente región. ¡Ay, se vuelve loco! Mi perro hace lo mismo. Ya, entonces vamos a decir, consideremos lo siguiente. Considerar la región. Acotada por... En la pieza o f de x igual a x cuadrado más x más 1 y voy a decir g de x igual a Ay, señor. No sé, algo tengo que no me está funcionando un poquito. Algo me pasó aquí que no me está funcionando todo el tiempo. A ver, y digamos X. Creo que es X. Gráfica en parte. Sí. Y igual a X sería una recta, ¿cierto? Que es oblicua, así. Me quedo un poquito. Ahí. Esto sería la G de X. Y X cuadrado... no, perdón, voy a cambiarla para hacerlo más simple. X cuadrado más 1. ¿Sí?
Y voy a agregar acá otra cosa más, tengo que agregar. Perdón, voy a escribirlo para el lado mejor. G de x igual a 1. Perdón, G de x igual a x. El eje y. Y voy a agregar acá x igual a 3. ¿No? X cuadrado más 1, ¿se acuerdan? Aquí también entra esto mismo, voy a dibujar un color. Cuando esta misma idea que estábamos comentando antes, sobre los desplazamientos, yo tengo la función x cuadrado. Y si yo digo x cuadrado más 1, sube una unidad. Se la voy a subir una unidad. Voy a borrar la que estaba antes. ¿Sí? Esa sería entonces mi gráfica de y igual a x cuadrado más 1. La x. Ay, que enferma, me quieren enfermar los nervios. Yo no sé si soy yo la que anda más estresada, son mis perros los que andan terriblemente estresados, pero andamos todos medio estresados. Yo creo que son los dos y se potencian. Sí, porque cualquier cosa y empiezan a ladrar y yo ya como que no ando muy... Eso pasa. Sí. Los perros sienten también. Sí. Sí. Así que ahí estoy con mi perro. Ya, pero a mí se me ocurre de repente improvisar cuestiones y después no... Ya, entonces voy a mostrar el dibujo mejor en GeoGebra, porque me voy a saltar una parte. Ah, no me la voy a saltar porque es importante mirarlo, pero aquí para que lo vean bonito. Entonces aquí está mi dibujo. A mí me gustan las cuadrículas, pero aquí se las voy a quitar. Ahí se ven más clarito. Tengo mi recta, ¿cierto? Y tengo mi cuadrática, ¿cierto? Que es el x cuadrado más 1. Entonces lo primero que hay que observar es que las dos no se intersectan. Entonces, voy a... de hecho, este ejemplo habría sido más... no se intersectan las dos. Entonces aquí lo que tengo que hacer es... Voy a volver acá. Y tengo que... lo que quiero hacer es mostrar por qué no se intersectan. Voy a escribir con A. ¿Por qué no se intersectan? La F y G. Y lo que puedo hacer para justificar eso matemáticamente, analíticamente, es tratar de resolver la ecuación que está relacionada con esto. Es decir, igualarla. Fíjate, cuando yo igualo f de x y lo igualo a g de x, entonces lo que tengo es x cuadrado más 1 igual a x. ¿Sí? Que es lo mismo que decir x cuadrado menos x más 1 igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Pero el tema es que el discriminante en este caso, que sería b al cuadrado, eso es menos 1 al cuadrado, es decir, 1 menos 4 por a y por c, a vale 1, c vale 1, eso me da menos 3, que es negativo. Entonces, obviamente que no existen intersecciones, ¿cierto? Porque las cosas no se están cortando. Y que entonces me dice que quiere que haga esto de la región me lo está acotando así, me dice, el eje Y, este es mi eje Y. Ah, lo voy a dibujar más gordito. Aquí con esto. Este es mi eje Y. ¿Sí? La curvita que tengo, la x igual a 3, pongámosle que la x igual a 3, esté por acá. Y esto otro. Entonces, eso. ¿Se fijan? La otra parte de la parábola no me interesa. Como dije, aquí vamos a suponer que tengo el 3, x igual a 3, ¿sí? Que es una recta. Entonces, toda esta región, ¿sí? La que está girando ahora en torno al eje Y. ¿Se fijan? Cuando yo la hago girar, parece como una copita, ¿sí? Una base un poco rara. Cuando gire, ¿cierto? Eso. Entonces voy a escribir mi volumen. Vamos a escribir la fórmula del volumen. Mi volumen sería entonces, voy a escribir con otro color. Mi volumen sería 2pi. ¿Sí? Integral entre
¿Se fijan? Esto no lo hice analíticamente, ¿cierto? Pero está claro que va entre el 0 y el 3. Entonces, aquí tengo que escribir la x por la f de x, pero como mencionábamos, ahora no tengo una, sino que tengo dos. Entonces voy a hacer la que está más arriba, que sería x cuadrado más 1, menos la que está por abajo, x de x. La misma idea, ¿cierto? Que lo mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Que en el fondo sería restarla. ¿Te fijas? Sería como que yo calculara el volumen de todo esto y después le resto el volumen de lo que genera acá abajo. ¿Te fijas? Y ahí entonces obtengo el que me piden a mí. Eso lo pueden calcular ustedes después. ¿Sí? Creo que resulta bien obvio, no sé si están de acuerdo conmigo, que esto tiene que ir entre 0 y 3, ¿cierto? Porque justamente son los puntos que estoy observando que es donde se está produciendo la intersección. Hay veces, ¿cierto? Y eso también nos pasa con las áreas, que eso no es tan evidente y ahí entonces uno tiene que estar resolviendo las intersecciones de una función con la otra, etc. Pero siempre es interesante estos casos donde la intersección no es, donde no se dan intersecciones, ¿te fijas? Porque tiene un significado. Ahora, igual esto estaba acotado porque aquí yo agregué el eje Y y agregué la recta X igual a 3. Si no lo hubiese puesto, obviamente que la cuestión no habría estado acotada. No existiría una región acotada. Existiría una región, ¿cierto? Pero no estaría acotada. Eso. Y... bien. Eso lo vamos a calcular. Vamos a calcular aquí el volumen. Es importante de observar, ¿cierto? Igual que en el caso anterior, de 0 a 3. Y mira, lo que quiero hacer resaltar es que yo acá no puedo ponerme a integrar de inmediato, tengo que distribuir, ¿cierto? Y aquí entonces esto va a ser x al cubo, menos o más x menos x cuadrado. Más x menos x cuadrado de x. Entonces voy a integrar y voy a escribir 2pi, integral entonces entre x elevado a 4 partido por 4 más x cuadrado partido por 2 menos x al cubo partido por 3 y esto es entre 0 y 3. En el 0 se va a hacer 0 todo, así que evalúo solo en el 3. Eso entonces va a ser 2pi. Integral de 3 elevado a 4 son 81 cuartos. 81 cuartos. Más 3 elevado a 2 son 9. 9 medios. Menos, acá me va a quedar 3 elevado a 3, que son, y entonces me va a quedar 9. ¿Cierto? Sí. Y entonces tengo que sumar. 2pi, ya me 81, más 2 por 9 son 18, 4 por 9 son 36. Y me quedó el signo igual muy arriba. Entonces aquí voy a hacer 81, voy a tomar la calculadora de nuevo. 81 más 18 menos 36. Me da 63. Pi. Este 2 se simplifica con ese 4 de ahí, partido por 2. Y ahí ese sería el volumen. Estos volúmenes, ya sea el método de los discos y el método de la capa cilíndrica, siempre quedan con una pi ahí. Nosotros eso lo dejamos, ¿sí? Y uno nunca asume que el pi vale algo. Eso queda así porque los resultados son perfectos de esa forma. Ya, vamos a quedar aquí entonces, ¿les parece? Hay otro tema más que nos falta y voy a hacer un dibujito. El último tema que está relacionado con esto es... voy a hacer un dibujito para explicarlo, pero... para hacer un ejemplo lo vamos a ver la próxima semana ya. Mira, voy a tomar la misma, una región parecida a la que acabamos de dibujar. Esto que está aquí, esto que está acá. ¿Sí? Como parecido. ¿Sí? Sí. Nosotros hicimos el cálculo y vimos cómo se obtiene cuando gira en torno al eje Y. ¿Cierto? Pero ahora lo que vamos a plantear es qué pasaría si esa región gira en torno a una recta que sea paralela al eje Y.
obviamente, nunca, bajo ninguna circunstancia puede suceder que esta regla corte la región. Eso no sucede. Lo que sucede, ¿cierto?, es que, como mencionaba, esta región puede girar en torno a algo paralelo. Y en este contexto, entonces, hay un razonamiento que vamos a ir planteando la próxima semana. Es decir, que ya ahora, te fijas, antes este era mi X, así construía la capa cilíndrica, ¿cierto? En cambio ahora va a ser así. Entonces, en realidad, para poder calcular cuánto vale esto, bueno, obviamente que voy a necesitar saber cuánto vale la recta, X igual a L, ¿sí? Entonces voy a decir, mira, en realidad lo que yo voy a tener es que todo esto vale L, esto que está aquí vale X, y por tanto lo que yo tengo que escribir acá va a ser L menos X. ¿Sí? Y por tanto mi fórmula se va a ver alterada. Y voy a escribir que el volumen va a ser 2pi integral entre A y B, suponiendo que se llaman A y B esos extremos. Y aquí voy a escribir L menos X puedo escribir F menos G, pero digamos la altura. Voy a escribir la palabra altura de X. Entonces, esto justamente porque representa el radio. Como mencionábamos, la fórmula tiene uno que pensar en términos de radio y altura, ¿ya? Que corresponde, ¿cierto?, a este cálculo de la capa cilíndrica. Ahora, pasa distinto si la región, la recta, perdón, se ubicara al otro lado, es decir, acá. ¿Sí? Pasaría distinto, ¿ya? Pero es la misma idea, en realidad. Eso lo vamos a comentar la próxima semana, y ahí vamos a hacer algunos ejercicios de eso. Pero por ahora vamos a quedar acá. ¿Algo que comentar? ¿No? No. Ya. Entonces vamos a quedar aquí, y como dije, esta última parte, hay que hacer un par de ejercicios para entender bien cómo funciona. Pero ya por la hora, yo creo que es mejor que lo dejemos aquí, y ya mañana nos concentramos en el tema del certamen, ¿no? Bueno. Ya, profe. Ya, que les vaya muy bien, que tengan un buen día.